dirige en el día de hoy. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquella ocasión Jesús exclamó: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mantenido ocultas estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, pues así fue de tu agrado. Mi Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y a aquellos a quienes el Hijo se lo quiera dar a conocer. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, ya en el miércoles de la 15ª semana del tiempo ordinario en nuestro calendario litúrgico. Palabra de Dios tomada del Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículo 25 al 27. Algo corto. Y hermanos y hermanas, hoy es bueno que tú y yo en nuestra reflexión y en nuestra meditación de la palabra de Dios nos identifiquemos con los sencillos, nos identifiquemos con los humildes, con los vulnerables, con los pequeños. Muchas veces la forma en que hacemos nuestro examen de conciencia puede ser bastante fuerte, ¿verdad? Para nosotros mismos como jueces, y nos señalamos con una gran distancia de nuestro Padre Dios del cielo. Pero en muchos momentos Jesucristo quiso establecer, hermanos y hermanas, la diferencia de aquellos que creen en Dios y la diferencia de aquellos que no creen en Dios. Las diferencias que hay entre aquellos que han tenido una experiencia no religiosa sino espiritual con Dios, de aquellos que no han tenido ni experiencia religiosa ni experiencia espiritual con Dios. Y aunque la vida se alterna en algunos momentos, hermanos y hermanas, yo entiendo que muchas veces nosotros los cristianos, los que creemos en Dios, en la salvación que nos ha traído nuestro Señor Jesucristo, que creemos en Él y lo seguimos, hermanos y hermanas, estamos entre esos que son sencillos y son humildes. Y esa palabra de Dios es para animarnos hoy. Es para que reconozcamos nosotros que Dios se revela y se manifiesta precisamente a los sencillos, a los humildes. Y dentro de todo lo que pueda pasar en la vida, hermanos y hermanas, tú y yo estamos entre los humildes y los sencillos, porque pasamos por un montón de cosas en matrimonio, en familia, en comunidad cristiana, como ciudadanos de estos pueblos, de estas naciones, que a veces pues no son las mejores, son las que nos ponen bien pequeños ante muchos desafíos y muchas situaciones que son grandes, ¿no? Y la palabra de Dios es para eso hoy, para animarnos, hermanos y hermanas. Mira cómo es la idea fuerza para que la tengamos en mente. La experiencia espiritual con Dios es lo que distingue a los sabios de los sencillos. Esa experiencia espiritual con Dios es la que distingue a los sabios de este mundo de los sencillos que son de Dios. Y esto lo tenemos que tener en mente, hermanos y hermanas, porque nunca está de más que también nos veamos que estamos buscando a Dios con sincero corazón, de que estamos tomando las cosas de Dios en serio, de que fallamos, de que a veces caemos, de que a veces nos vamos por el camino equivocado, pero hacemos todo lo posible por regresar al camino del Señor, y Dios tiene todo eso en cuenta. Este texto, hermanos y hermanas, que hoy tenemos para nuestra consideración, es una revelación para ti y para mí de quién es Dios. Responde a esa pregunta y de cómo es Dios. Responde a esa pregunta. Tú y yo, como cristianos y personas que creemos en Dios, todos sabemos que Dios es amor. Pero aquí lo importante que está diciendo nuestro Señor Jesucristo es que Dios, hermanos y hermanas, se inclina en su naturaleza hacia lo que es pequeño, hacia lo que es humilde, hacia lo que es sencillo, hacia lo que es vulnerable, hacia lo que está en debilidad, hacia lo que está sufriendo. ¿Te podrías identificar tú con eso? Dios tiene una inclinación especial hacia los que están pasando por eso para manifestarse. Y ellos tendrán una experiencia espiritual con Dios que les haga
posible sentir y experimentar precisamente las cosas que vienen de parte de Dios. La manifestación es lo que dice Jesucristo hoy en su palabra, y la revelación de Dios ocurre en la experiencia común de la gente pequeña, en la experiencia común, hermanos y hermanas, que tú y yo vivimos, en las cosas de diario, en las cosas tal vez que otros verán como insignificantes, cuando estés a solas, cuando estés en la dificultad, ahí es que ocurre. Trata de pensar y de identificarte con eso. Dios, hermanos y hermanas, no podemos entender nosotros hoy que al tener una preferencia por aquellos que son sencillos y humildes y pequeños, a quienes se les manifiesta con todo su amor y tiene una inclinación especial para ellos en revelarse y darle todo lo que es, hermanos y hermanas, Dios no está condenando a los sabios y Dios no está condenando a los entendidos, todo lo contrario. Les está enseñando cómo pueden llegar a obtener lo que ya han obtenido y están por obtener aquellos que son sencillos, hermanos, hermanas y humildes. Por lo tanto, Dios no condena a los sabios, Dios no condena a los inteligentes de este mundo, a los letrados, hermanos y hermanas, a los doctores, ¿verdad? A los filósofos, a los científicos, no. Pero el conocimiento, hermanos y hermanas, es lo que está diciéndole Jesús a los sabios, a los entendidos, la ciencia de este mundo. Si no tiene un determinado grado, hermanos y hermanas, de humildad, difícilmente va a encontrar lo que es importante y lo que es esencial. El sabio, el entendido, el inteligente de este mundo necesita esa humildad, hermanos y hermanas, para darse cuenta de lo que es importante y de lo que es esencial. Eso queda manifestado en este breve evangelio. Hay en el versículo 25, hermanos y hermanas. En aquella ocasión Jesús exclamó: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mantenido ocultas estas cosas a los sabios y a los entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, pues ahí fue de tu agrado. Las has mantenido ocultas. No quiere decir que las privó para siempre. Están mantenidas ocultas para los sabios y los entendidos de este mundo, que se mueven por otra fórmula para conocer la verdad, lo importante y lo esencial, para que en su debido momento, si tienen una experiencia espiritual con Dios, van a recibirla, hermanos y hermanas. Y eso es lo que tú y yo tenemos que entender. Ahora, tenemos que preguntarnos hoy en reflexión y meditación, ¿qué son esas cosas que Dios ha revelado a los humildes, a los pequeños? Y desde el principio te estoy diciendo, identifícate, tú eres humilde, tú eres sencillo delante de Dios, es para ti. Este mensaje es para mí, es para los tuyos también. ¿Qué son esas cosas que Dios ha revelado a los pequeñitos? Está aquí y te la voy a mencionar, y trata de guardarla en tu corazón. La fuerza misteriosa del Evangelio para transformarnos y llevarnos a la verdad. Eso es lo que Dios manifiesta y revela a los sencillos, a los humildes, a los que sufren, a los que están en problemas. Que hay una fuerza, hermanos y hermanas, misteriosa en la palabra de Dios, que viene a través de Jesús nuestro Señor, para transformarnos, cambiarnos, sacarnos de esa situación y llevarnos al conocimiento pleno de la verdad. Esa es la bendición, gloria a Dios. Los sabios, hermanos y hermanas, y los entendidos, lamentablemente, no saben, tal vez, lo más importante. No pueden decir, hermanos y hermanas, es lo que está dándonos a entender nuestro Señor Jesucristo. Los sabios y los entendidos de este mundo, los científicos, no pueden decir, hermanos y hermanos, lo más importante que está sucediendo en este mundo, o por lo que estamos nosotros pasando, o hacia dónde se está moviendo el mundo, hasta que no vean dónde está actuando el poder de Dios. Ahí donde se proclama a Jesucristo como Salvador. O sea que van a seguir un círculo vicioso, porque, hermanos y hermanas, el mundo no se entiende si no es a partir de Dios.
Las grandes preguntas e interrogantes que tiene la vida no se van a entender o no tendrán respuesta, a no ser que confiemos en Dios. Por el contrario, y distinto a los sabios y a los entendidos de este mundo, que siguen buscando las respuestas, pero no tienen la experiencia con el origen, que es Dios. Los sencillos, hermanos y hermanas, en cambio, han descubierto lo esencial. Y eso es lo que establece Cristo. Y tú y yo como creyentes hemos descubierto lo esencial. Nosotros, tú y yo, entendemos, hermanos y hermanas, lo que tiene todo y lo que encierra todo en la persona de Jesucristo nuestro Señor, hermanos y hermanas. Y como tenemos a Jesús, entendemos el mundo, entendemos nuestra situación, entendemos por lo que estamos pasando. Tú y yo entendemos que lo tenemos todo. Eso es lo que asegura Jesucristo. Y si tienen a Jesús, hermanos y hermanas, aquí hay una solución. Mira, así lo plantea Jesucristo en el versículo 26. Mi Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Y tú y yo lo sabemos. Nadie conoce al Hijo sino al Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y a aquellos a quienes el Hijo se lo quiera dar a conocer. Y en ellos es que está la fuente de la verdad, el origen de todo, la respuesta a las grandes incógnitas, hermanos y hermanas, de este mundo. Entonces, cuando nosotros buscamos a Jesús, cuando nosotros queremos a Jesús, ahí está, hermanos y hermanas. Se abre claramente el entendimiento de lo que somos nosotros realmente. Y esto es una bendición para ti y para mí. Esto es una paz, esto es una tranquilidad, hermanos y hermanas. Lo tenemos todo, dice la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Tú y yo, por seguir a Cristo, creer en Dios, hermanos y hermanas, hemos respondido a la pregunta de dónde venimos. Mientras que los sabios y los entendidos de este mundo todavía están buscando respuesta a esa pregunta. ¿De dónde viene el ser humano? Y tú y yo en la fe sabemos de dónde venimos. Somos hijos de Dios, criaturas de Dios. Un acto de amor de nuestro Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. Un Dios que no es egoísta, decidió crearnos. Sabemos que Dios es Dios sin nosotros, pero nosotros no somos lo que somos sin Dios. La palabra de Dios, nuestra experiencia espiritual con Jesús, nos ha hecho llevar, hermanos y hermanas, a claridad y a la verdad las grandes incógnitas que tiene el ser humano. Todavía los científicos están buscando de dónde viene el hombre y hay un montón de teorías acerca de eso. Tú y yo sabemos de dónde venimos. Es más, todavía el ser humano está preguntándose científicamente, filosóficamente, hermanos y hermanas, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Sin embargo, tú y yo como cristianos, hermanos y hermanas, Dios nos ha manifestado dónde estamos. Somos peregrinos en esta tierra y en este mundo. Estamos en el periodo de la segunda y espera de la segunda venida de Cristo nuestro Señor. Estamos en un tiempo intermedio donde entendemos que tenemos un camino aún que recorrer en esta vida para llegar a la casa del Padre. Y precisamente esa es otra de las preguntas que todavía la ciencia, los filósofos están buscando respuesta y no la encuentran. ¿Hacia dónde vamos? No. Pues tú y yo sabemos hacia dónde vamos, ¿no? La muerte no tiene la última palabra en la vida y tú y yo iremos a la tumba, iremos al cementerio, nos tendrán que enterrar, pero hemos de levantarnos en el nombre de Dios y resucitar en su santo nombre. Y todos tenemos fe y esperanza de ir a la casa del Padre y estar en la vida eterna y vivir para siempre la inmortalidad que tanto desea el hombre. Las más grandes preguntas, hermanos y hermanas, tienen respuestas en la verdad de Dios, en creer en Dios y en creer en Jesucristo. Por eso estamos por delante de los sabios y entendidos. ¿Por qué? Porque hasta que ellos no tengan una experiencia espiritual con Dios y se les manifieste y se les revele, hermanos y hermanas, sinceramente van a seguir dando vueltas en un ciclo vicioso por la eternidad, buscando respuestas a las grandes interrogantes de la vida. Ahí es que nosotros, hermanos y hermanas, aventajamos a los sabios y sobre todo a los
inteligente. Hermanos y hermanas, todavía el sabio y el entendido de este mundo está buscando la respuesta por qué nacimos sin pedirlo. Y tú y yo ya la conocemos. Todavía el sabio y el entendido de esta tierra está buscando la respuesta a la pregunta de por qué no saben vivir la vida. Y tú y yo sabemos, al estar en Dios y creer en Dios y tener experiencia espiritual revelada y manifestada por parte de ese Dios, de su gran poder, hermanos y hermanas, no solamente sabemos que hemos venido a esta tierra sin pedirlo, pero también sabemos que podemos vivir la vida de acuerdo a la enseñanza de Jesucristo el Señor de la mejor forma posible en su santo nombre. Pero todavía el sabio y el entendido está preguntándose, hermanos y hermanas, cómo vivir la vida. Sabios y entendidos no quieren morir, porque ven que la muerte tiene la última palabra. Morir no quieren los sabios y los entendidos. Y para ti y para mí, que tenemos la experiencia de Cristo el Señor, no hemos de temer a la muerte, porque aquel a quien nosotros seguimos como nuestro Señor resucitó de entre los muertos y nos ha dicho que es el primero de una serie de resurrecciones después de la muerte que van a haber para aquellos que crean en su santo nombre. Así que nosotros sí sabemos hacia dónde vamos. ¿Ves todo lo que estamos diciendo, hermanos y hermanas? Esa es la ventaja. Por eso Jesucristo da gracias a Dios con agrado y le hace esa oración tan poderosa a nuestro Dios por el beneficio que Dios nos está haciendo a nosotros. Que tal vez por el otro lado, nosotros los sencillos, los humildes, los que nos vamos con Dios, hay personas sabias e inteligentes que piensan que nosotros estamos perdiendo el tiempo creyendo en fantasías, creyendo en mitología, hermanos y hermanas, en leyendas, en cosas que no ocurrieron, sino en la mente de unas personas que lo experimentaron, pero que nunca fue algo real. Eso es lo que nosotros tenemos que ver aquí por delante, hermanos y hermanas, y en esto es lo que nos pone a pensar hoy la propia palabra de nuestro Señor Jesucristo. Los sencillos que en ellos estamos tú y yo, hermanos y hermanas, humildes, los pequeños a quien Dios se manifiesta y Dios se revela y saben quién es Dios y cómo es Dios, porque esa es nuestra gran diferencia con ellos. Tú y yo, hermanos y hermanas, siempre piensa en esto. Tú y yo vivimos nuestra fe en las cosas que son modestas. Sí, así es que lo hacemos. Y tú y yo sabemos como cristianos y por la experiencia que tenemos con Dios que todo sacrificio nuestro no se queda sin respuesta. Nuestro sacrificio no es en vano, no es hueco, no es vacío. Nosotros sabemos que el sacrificio que pasemos, si estamos en Dios, hermanos y hermanas, Dios no lo pasa por alto y Dios lo tiene en mente. Dios tiene dominio, hermanos y hermanas, esa es nuestra fe cuando somos sencillos y somos humildes delante de Dios. Dios tiene dominio sobre los acontecimientos materiales y sobre los acontecimientos espirituales y sobre los acontecimientos naturales. Y tú y yo como creyentes sabemos que nosotros compartimos con Dios ese dominio. Por eso es que creemos en Dios. Compartimos ese dominio con nuestro Dios para que nosotros vivamos bien, porque ese es el propósito que tiene Dios, para que vivan bien en el tiempo que estén ahí. Y como Dios domina y yo creo en Él, entonces compartimos ese dominio y experimentamos, hermanos y hermanas, no un descontrol, sino un control en tantas cosas que nos afectan. De ahí es que viene la bendición para todos nosotros. Así, para ti, para mí, hermanos y hermanas, hoy sabemos que en la fe nuestras oraciones son poderosas, porque el sabio desconoce eso, pero el sencillo sabe que por la fe la oración que eleva a Dios es poderosa, porque el propósito de Dios es salvar a la humanidad de la situación en la que esté, y yo quiero ser salvado de mi dependencia, de mi enfermedad,
de las situaciones que más me incomodan o me limitan o no me dejan vivir en la dignidad de los hijos de Dios. Tú y yo lo sabemos. Por lo tanto, en esto, hermanos y hermanas, todos nosotros tenemos que sentirnos delante de Dios en esa humildad. Y ya te digo, no es que aquellos no lo vayan a experimentar, es que para experimentarlo tienen que creer. Y el que cree tiene la experiencia espiritual. Y el que tiene la experiencia espiritual, ahí Dios se manifiesta. Ahí Dios se revela, hermanos y hermanas. Y entonces entendemos nosotros por qué estamos aquí en la tierra y de dónde venimos y hacia dónde vamos. Vamos a concluir, hermanos y hermanas, en el nombre de Dios. Yo creo que es una bendición hoy la palabra de Dios. Que nos sintamos dentro de ese grupo también. A veces nos sentimos tan excluidos de tantas cosas porque no estamos cerca de Dios. Pero el Evangelio de hoy es para una llamada, para que nos veamos en el favor de Dios. Siéntete en el favor de Dios. Siéntete en la bendición de Dios. Siéntete en la providencia de Dios. Siéntete en la protección de Dios. Tenemos que tener esa experiencia, hermanos y hermanas, porque ahí es que Dios se manifiesta y se revela. Concluimos, hermanos y hermanas. En este mundo en el que tú y yo vivimos como peregrinos, a veces nosotros los que creemos en Dios, conocemos a Dios y tenemos fe en Jesucristo el Señor. Los cristianos somos señalados como personas ignorantes. A veces nos llaman necios. Y hasta algunos dicen que nosotros somos locos por estar creyendo en esas pamplinas de que existe un Dios allá arriba en algún sitio. Locos por creer en Dios. Y esto no te debe de intimidar de ninguna forma, hermanos y hermanas. Nosotros reconocemos a Dios porque hablamos desde el punto de vista de nuestra experiencia personal con nuestro Dios. Yo sé quién es Dios y cómo es Dios, porque lo he experimentado. O sea, está la palabra, pero lo he sentido. He reconocido su presencia, su auxilio, cómo ha venido, cómo ha estado en las buenas y en las malas, y cómo todavía puedo esperar y confiar en Él. No obstante, hermanos y hermanas, si se trata de locos, porque nosotros seguimos a un Dios que es invisible, a un Dios que no se ve, a un Dios que supuestamente no hay pruebas de su existencia y no hay evidencia en el mundo a través del método científico, hermanos y hermanas. Si nosotros seguimos esa locura es la que nos salva. Por eso no te debe de intimidar. Esa necedad que dice el mundo que tú y yo tenemos, eso es lo que nos salva. Y te estoy diciendo esto porque quiero terminar la conclusión en una pequeña lectura tomada de Pablo a los Corintios, en la primera carta de Pablo a los Corintios. Y vamos a empezar con el versículo 20 y 21, para que nosotros veamos lo que significa, hermanos y hermanas, que aunque nos acusen de que somos irracionales y de que estamos locos por seguir creyendo en algo que no existe según ellos, para nosotros es bendición, porque más experimentamos nosotros las cosas de Dios. Dice Pablo en 1 Corintios, versículos 20 al 21, en el capítulo 1. Sabios, entendidos, teóricos de este mundo, ¿cómo quedan expuestos? Y la sabiduría de este mundo, ¿cómo queda expuesta? Dios la dejó como loco y como loca, ¿no? Pues el mundo con su sabiduría, esos son los sabios, los entendidos, no reconoció a Dios cuando ponía por obra su sabiduría. Entonces a Dios le pareció bien salvar a los creyentes con esta locura que nosotros predicamos. A Dios le pareció bien, que es lo mismo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que se ha revelado a los sencillos y a aquellos que son acusados de locos en este mundo. Y si de acuerdo a los estudiosos del mundo, hermanos y hermanas, somos locos y somos débiles por creer en Dios, mira lo que dice Pablo ahí mismo en el versículo 25. Pues las locuras de Dios tienen más sabiduría que los seres humanos, y la debilidad de Dios
es más fuerte que la de los seres humanos. Por eso nos sostenemos, hermanos y hermanas, en medio de todo cuanto esté pasando y de la negación del mundo de las cosas de Dios. Por lo tanto, si nos ven como necios a los cristianos, hermanos y hermanas, Pablo sigue hablando, pues que nos acusen de necios. Mira lo que dice en ese capítulo 1 del 27 al 29. Dios ha elegido lo que el mundo considera necio para avergonzar a los sabios, y ha tomado lo que es débil en este mundo para confundir lo que es fuerte. Ese es el propósito. Dios ha elegido lo que es común, ¿verdad? Lo ordinario y despreciado en este mundo, lo que es nada, para reducir a la nada aquello que es. Y así ningún mortal podrá alabarse a sí mismo ante Dios. Porque ciertamente, hermanos y hermanas, la gloria es siempre para nuestro Dios. Por lo tanto, hasta que el ser humano, hermanos y hermanas, no tenga una experiencia espiritual con Dios, la verdad acerca de quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, nuestra propia existencia, va a permanecer oculta. Y Dios quiera que los sabios, los entendidos, tengan su momento en que Dios se les revele, porque se han abierto a esa voluntad. Porque no es revelada, hermanos y hermanas, la verdad acerca de la vida y de las cosas del mundo por el espíritu del mundo. Y los sabios, los entendidos, están esperando que el espíritu del mundo, lo metódico, de lo científico, de lo existencial, se los revele. No, sino que estas cosas se revelan, dice Pablo, aún más por el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu de Dios tú y yo lo tenemos, y por eso se nos manifiesta. Mira lo que dice Pablo en 1 Corintios también, pero en el capítulo 2, versículo 12 al 14. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios. Y por él entendemos lo que Dios nos ha regalado. Porque son dones, hermanos y hermanas. Hablamos pues de esto no con los términos de la sabiduría humana, no es de la ciencia, hermanos y hermanas, de la psicología, de la filosofía, sino con los que nos enseña el Espíritu de Dios, expresando realidades espirituales para quienes son espirituales. Ahí está, hermanos y hermanas, esa es la verdad. Y el versículo 14 termina diciendo: el que se queda a nivel de la ciencia, de la psicología, de la filosofía, no acepta las cosas del Espíritu. Para él son tonterías y no las puede apreciar. Pero, en cambio, el hombre espiritual lo juzga todo, y a él nadie lo puede juzgar. ¿Quién ha conocido la forma de pensar del Señor y puede aconsejarle? Y precisamente nosotros tenemos la forma de pensar de Cristo. Sabios, hermanos y hermanas, llegará un momento en que tendrán que ver la realidad. Y nosotros estamos contentos, hermanos y hermanas, porque Dios se manifiesta en nuestra sencillez, en lo poco que conocemos del mundo, pero en lo sabio que somos por el Espíritu de Dios, de las cosas que son del más allá. Oremos. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes y permanezca para siempre. Y nosotros, con el favor de Dios, mañana, nuevo evangelio, nueva reflexión de la palabra de Dios. Que hoy, en todo cuanto hagas junto a los tuyos, te vaya bonito. Luego mañana, con el favor.